nombre es María Camila Calderón Papa y este es el video para Finanzas y Comercio Internacional. Inicialmente se abordarán 6 preguntas sobre lo visto en clase. La primera pregunta es: mencione y explique 3 instrumentos de política comercial. Para abordar esta pregunta se debe entender que hay 2 tipos de políticas comerciales. La primera, la que reduce el comercio, y la segunda, la que aumenta el comercio. En primera medida, los que reducen el comercio por medio del precio son los aranceles y por medio de la cantidad es la cuota de restricción voluntaria a la hora de exportar, mientras los que aumentan el comercio en la medida del precio son aquellos subsidios para importar o exportar, y por medio de la cantidad es el aumento voluntario de la importación. Ahora bien, se hablarán en términos generales de estos factores previamente mencionados. En primera medida se hablará de los aranceles, siendo este un impuesto de importación el cual se puede imponer de 2 maneras. La primera es como un cargo fijo por cantidad de un bien importado, y la segunda por una tarifa proporcional al valor de un bien importado. El arancel lo que hace es que eleva el costo o el precio de los productos importados, que termina ayudando en relación con los productos nacionales, por lo cual les ayuda tanto al gobierno como a los productores nacionales que están en competencia con los productores extranjeros. Ahora bien, los consumidores pierden con esta medida, ya que deben pagar más por ciertas importaciones. En segunda instancia, las cuotas de importación y restricción voluntarias de la exportación se manejan de 2 formas. Inicialmente se habla de una cuota de importación, que es una restricción directa sobre la cantidad de un bien final que se puede importar a un país. Normalmente debe cumplir una expedición de licencias de importaciones para un grupo de individuos o de firmas o de agencias. Asimismo está la restricción voluntaria de la exportación, que es una cuota que el país exportador impone generalmente como producto de la solicitud que hace el gobierno al país importador. Estos generalmente lo hacen para evitar problemas de que se suban los aranceles o las cuotas de importación, como se explicaba anteriormente. Asimismo están las políticas antidumping, que son las regulaciones diseñadas para castigar a las firmas extranjeras que lo que hacen es desarrollar productos de bajo precio para así proteger a los productores nacionales de esa competencia como en la cual generan desventaja. Entonces, lo que hacen estas políticas es evitar que las empresas que hacen dumping, es decir, que hacen productos a bajo precio, logren hacer una competencia desventajosa a los productos nacionales. Asimismo están los subsidios, que es una asistencia financiera que da el gobierno para un producto nacional. Esta se hace por medio de donaciones en efectivo, por préstamos de bajo interés, por concesiones fiscales y por la participación capital gubernamental en las firmas nacionales. El problema con los subsidios es que estos se deben pagar, por consiguiente pueden llegar a no ser tan ventajosos como parece ser a los productos nacionales. Asimismo están los requisitos de contenido nacional, que establecen cierta fricción específica de un bien que se produce dentro del país. El requisito puede manifestarse tanto en términos físicos o en una función de valor, en donde las regulaciones del contenido nacional son utilizadas principalmente por países en vía de desarrollo. Asimismo, para un productor nacional de partes componentes, las regulaciones de contenido nacional proveen protección de la misma manera que una cuota de importación lo hace. La segunda pregunta es: analice el concepto de creación y desviación de comercio visto en clase desde la perspectiva de Jacob Winer a partir del caso colombiano. Entonces, primero se debe entender que los conceptos que establece Winer es la creación del comercio y la desviación del comercio, donde la primera es el aumento del volumen del comercio entre países cuando se acuerda la unión aduanera entre ellos, y la segunda, la desviación del comercio, se basa en que parte de los flujos de importación y exportación que existían antes de un acuerdo de unión aduanera entre cada uno de los países firmantes del acuerdo con terceros países serán sustituidos por importaciones y exportaciones de y hacia miembros de la Unión, generando así
desviándose así de las rutas comerciales internacionales preexistentes. Esto se puede ver en el caso colombiano a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el sentido que a través de la creación de nuevos acuerdos se desvían las rutas comerciales internacionales preexistentes tanto en estos países como en los países que se ven afectados bajo los costos o los bajos fronteras arancelarias entre estos dos países. En lo cual, si bien se han generado varias críticas a nivel nacional frente al Tratado de Libre Comercio por lo que ha perjudicado a los campesinos, sí se puede hablar de un bajo nivel de aranceles en el sentido en el que ahora exportar ciertos productos es mucho más barato y le ha traído beneficio a ciertas empresas nacionales. Ahora bien, es importante hacer la salvedad que sí se ha generado una competencia bastante fuerte a los productos y a las empresas nacionales que ha generado un problema en los sectores como lo es el agropecuario. La tercera pregunta es: explique el diseño institucional para el caso del NAFTA. Inicialmente se hablará de la membresía, la cual es exclusiva y restrictiva. En segunda medida, el alcance tiene un alto alcance, ya que se trata de una variedad de temas como lo político, económico y lo social, en donde se genera un acceso a mercado de bienes, la protección de inversión extranjera, la protección a la propiedad intelectual, la facilitación del acceso para los visitantes de negocios, el acceso a compras del sector público, las reglas de origen, los acuerdos paralelos a el compromiso con el medio ambiente, el compromiso en materia de cooperación laboral. Ahora bien, la centralización es nula, por lo cual el control tiene presente una asimetría de poder principalmente entre dos miembros del NAFTA, es decir, entre Estados Unidos y México, debido a un factor migratorio que existe, una fricción migratoria que existe entre ambos países, siendo que México quería implementar en este acuerdo las políticas migratorias, más bien Estados Unidos no lo permitió. En este caso, Canadá no es muy pertinente frente a este tema en específico. Ahora bien, se puede ver cómo son alianzas bilaterales conflictivas, por lo cual se ve como entre Estados Unidos y México, por ser tan asimétricos, México se vuelve mucho más débil y posee menos control frente a este tratado o este acuerdo, por lo cual la flexibilidad es de carácter cerrado y la negociación es muy limitada, lo cual puede ser tanto beneficioso como perjudicial dependiendo en qué perspectiva se observe. La cuarta pregunta es: ¿a qué concepto hace referencia la siguiente frase? Explique. Los inconvenientes sistemáticos de los acuerdos preferenciales aumentan exponencialmente a medida que las distintas partes de un acuerdo participan por separado en otros acuerdos. Esta frase hace referencia al concepto de Spaghetti Bowl, el cual se basa en un fenómeno de la política económica internacional que se refiere a la compilación que surge de la aplicación de las normas de origen nacionales en las firmas de acuerdo de tratados de libre comercio entre países, en donde el efecto conduce a una política comercial discriminatoria porque el mismo producto está sujeto a diferentes aranceles y trayectorias de reducción arancelaria con el propósito de las preferencias domésticas. Por lo cual, si un país posee distintos tratados de libre comercio donde las políticas arancelarias de estos están en diferente medida, pues la distribución o el comercio de un producto se verá perjudicado, en el sentido en el que no será en los mismos parámetros para todos los países. Por lo tanto, organizaciones como la OMC no podrán generar una regulación, siendo que estos son acuerdos bilaterales o multilaterales dependiendo del caso. Por lo tanto, con el aumento de los tratados de libre comercio en toda la economía internacional, el fenómeno se ha dado lugar a los resultados paradójicos y a menudo contradictorios entre los socios comerciales bilaterales y los socios comerciales multilaterales. La quinta pregunta establece: ¿qué crítica se puede hacer al modelo centro-periferia desde la ideología neoliberal? En primera medida se debe hablar de la teoría de dependencia en el modelo de centro-periferia,
la cual es una dependencia generada por medio de los países en vía de desarrollo hacia los países desarrollados, en donde se genera una dependencia de recursos y posibilidades de desarrollo por medio de un comercio, en donde los estados no actúan por nada que no sea el beneficio propio. Es decir, que los países desarrollados no van a implementar políticas de ayuda a los países en vía de desarrollo simplemente por altruismo. Todo lo contrario, lo van a hacer a costa de algo para así sacar un beneficio. Asimismo, es que se debe establecer que a los países en desarrollo no les conviene que los países en vía de desarrollo se desarrollen, no solo porque se genera más competencia, sino porque al mismo tiempo pierden políticas o pierden factores de bajos precios como lo es la mano de obra barata. Es por esto que también se debe tener en cuenta que este modelo de centro-periferia siempre va a estar basado en estos conceptos previamente establecidos, en donde los centros van a utilizar a las periferias y las periferias van a ser dependientes de los centros. Asimismo, se deben hablar de otros factores influyentes en el caso, como es el posicionamiento geográfico o los aliados comerciales que puede llegar a tener un país. Para eso se puede traer a colación el caso de Bolivia, que es un país que no hace parte del 62% del comercio internacional por no tener acceso al mar y no tener realmente aliados comerciales que le permitan llegar a un acceso por medio de una vía marítima. Finalmente, la última pregunta es: ¿por qué es fundamental para la historia de los tratados de libre comercio el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Jordania, firmado en el 2001? Inicialmente se debe establecer que fue el primer tratado en romper con lo tradicional, ya que se involucraron en el Tratado de Libre Comercio diferentes factores que no se habían mencionado anteriormente, como las medidas laborales, las ambientales y los derechos humanos. Además que incentivaron la integración económica regional y apoyaron la reforma económica de Jordania, lo que hace que se desarrollara un modelo de tratado de libre comercio futuros que pueden ser aplicados a casos parecidos o pueden ser bases para generar tratados de libre comercio que se acoplen a otras regiones. Asimismo, no se usó como una herramienta de presión para acelerar las negociaciones multilaterales y sirvió para apaciguar la amenaza que sentía Jordania con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Israel y Estados Unidos. Es importante resaltar que a partir de este tratado se empezaron a implementar otras políticas y otros factores dentro de estos acuerdos que generan que se desarrolle un marco conceptual para el desarrollo de próximos acuerdos.